Está con nosotros en el estudio Giorgio Bocardo, el ministro del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo le va, ministro? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien también, pues, ministro. Vamos a hablar de presupuesto, pero vamos a hablar primero del mercado laboral. Voy a partir al tiro preguntándole por el mercado laboral. Vimos la tasa de desempleo retroceder a niveles a fines del año pasado. La economía logró crear más de, si no me equivoco, 100.000 puestos de trabajo. Miremos el vaso medio lleno, miremos también, no voy a decir el vaso medio vacío, sino que lo que nos falta por hacer, y para entender un poquitito si hay problemas o no estructurales, como algunos han venido planteando, que hacen difícil poder bajar del umbral del 8%. Primero miremos lo positivo que mostró la última cifra, en términos de creación de empleo. Bueno, yo diría que son cifras alentadoras. Nosotros hemos dicho que esperamos que en los últimos meses de este año haya una mayor recuperación tanto de creación de puestos de trabajo formales como una disminución de la desocupación. Todavía siguen siendo tasas de desocupación altas en un contexto en donde se han creado más de 560.000 puestos de trabajo en todo el periodo de gobierno. Yo diría que los elementos positivos que han sido empleos fundamentalmente formales del sector privado asalariado y también con una tasa de informalidad históricamente baja para lo que teníamos acostumbrado en el país. Dicho eso, nosotros sí hemos planteado que efectivamente hay que hacer algunos cambios más bien estructurales que apunten a dónde están hoy día los problemas del mercado laboral. ¿Y dónde están esos problemas, ministro? Mira, por un lado, efectivamente, con tasas de crecimiento más próximas al 2 que del 3, efectivamente la creación de nuevos puestos de trabajo formales se ralentiza. Y por otro lado también hay que destrabar ciertas dificultades que hoy día tienen ciertos grupos, que hoy día están teniendo más dificultades para emplearse. Por ejemplo, mujeres, en primer lugar. En segundo lugar, personas de más de 55 años, que es un fenómeno relativamente nuevo en Chile, que una vez que salen del mercado laboral les cuesta mucho volver a un puesto de trabajo formal. Jóvenes, que históricamente han tenido dificultades, y personas con discapacidad. Y en ese marco nosotros lo que hemos dicho es que hay dos proyectos de ley que hoy día estamos tramitando que van al corazón de estas medidas, que son por un lado el subsidio unificado al empleo, que de hecho después de esta entrevista me voy al Congreso y esperamos que en la Cámara se apruebe en el primer trámite. ¿Cómo debería operar ese subsidio unificado al empleo? Mira, hoy día el país gasta cerca de $200 millones en subsidios laborales que no mueven la aguja. Así de dramático. Nosotros lo que hemos dicho es que a partir de un subsidio unificado, con mucha menos burocracia, donde se ponga el foco en los grupos que hoy día más lo necesitan, sobre todo en el desempleo de mediana duración, es decir, personas que están teniendo más de 6 meses sin encontrar un trabajo, y por otro lado, con un mecanismo ágil, con foco en las pymes, que va a permitir crear con la misma cantidad de recursos que hoy día el país gasta, con una mejor focalización y con una mejor... ¿Los mismos 200 millones? Sí, nosotros aquí estamos haciendo una doble apuesta. Por un lado estamos unificando todo el sistema de subsidios para ir a buscar a las personas que hoy día los datos nos dicen que están teniendo más dificultades para encontrar trabajo. ¿Que hoy día la burocracia es fundamentalmente lo que lo complica? No, dos razones. La primera es que efectivamente los montos actuales son muy bajos, no hay incentivos, o sea, ninguna empresa, por los subsidios que actualmente existen, que son del orden de 10.000, 15.000 pesos para cada empresa, toma una decisión de contratación. Nosotros lo que estamos haciendo es aumentar significativamente los montos del subsidio, cerca de 190.000 pesos por contratación, pero reduciendo los tiempos de duración del subsidio, hacerlo más intensivo. O sea, claro, no multiplicar por cantidad, sino que más bien probablemente van a ser menos subsidios, pues es la misma cantidad de plata, van a ser menos subsidios, pero más focalizado y con una mayor cantidad de recursos por contrato. Lo que vamos a cambiar fundamentalmente es que antes un subsidio al empleo joven, por ejemplo, el subsidio al empleo podía durar hasta 7 años. Imagina una persona recibiendo un subsidio al empleo por 7 años. O sea, evidentemente eso no estaba haciendo que la empresa lo contratara por esa razón, y además montos muy bajos. Lo que vamos a hacer es acotarlo a 1 año de subsidio con el objetivo de que efectivamente los costos iniciales de la contratación, el entrenamiento, la capacitación, todos los costos iniciales que un empleador tiene que hacer estén subsidiados, y con ello asegurar contratación de estos 4 grupos. Ya. Y segundo, ¿solo esos 4 grupos? Que hoy día son los que los datos nos dicen que hoy día tienen dificultades. Pero además estamos entregando una herramienta más flexible al próximo gobierno, porque efectivamente hoy día los montos, los grupos, si hay una contingencia regional, hay una situación, por ejemplo, económica compleja, está todo fijado por ley. Nosotros hoy día vamos a dejar una herramienta mucho más flexible, que cualquier gobierno se lo querría. Nos han preguntado por qué estamos tramitando este proyecto al final del gobierno, cuando lo va a tener otro gobierno al que lo va a poder utilizar, pero nos parece que es una buena política pública para dejar al país mejor preparado para las contingencias de empleo que se van a venir. Y lo segundo es que estamos ocupando los mismos recursos que ya teníamos como Estado de una manera mucho más eficiente. Ya, déjeme hacer una última pregunta sobre este tema del subsidio unificado. Una pregunta práctica.
¿Cómo opera? O sea, si yo soy una pyme, una pyme que, ¿cómo postula? ¿Cómo lo hace? ¿Tiene que ser una pyme que tenga cierto nivel de ingreso, que tenga utilidad, que tenga PER? ¿Cómo? A ver, para entenderlo bien así, como porque estoy pensando que a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor incluso estas cuestiones se les pasa por el frente y ni siquiera sabe que hay un subsidio unificado. O un subsidio que ahora va a ser unificado. Este es un subsidio que tiene un monto al empleador y un monto al trabajador. Por cada nueva contratación para estos cuatro grupos que te señalaba, las empresas y los trabajadores lo pueden solicitar. Y si tú cumples los requisitos, el Estado te lo entrega. No es que se postule, sino que tú, cumpliendo los requisitos de contrataste a una mujer con determinadas características socioeconómicas, inmediatamente el trabajador y el empleador lo solicitan y se le entrega ese subsidio, y además no le vamos a pedir papeles que ya el Estado tiene, información que ya el Estado tiene sobre las personas. ¿Y ese subsidio es para personas que tienen un ingreso de hasta cuánto? Primero, tienen que ser personas que participen de estos cuatro grupos, ¿sí? Mujeres jóvenes, personas de más de 55 años o personas con discapacidad, que tengan hasta 2,25 ingresos mínimos mensuales, que es una cantidad, estamos pensando en la gente que hoy día tiene más dificultades, y que tenga al menos 6 meses de desempleo continuo, es decir, que haya ya tenido una experiencia de desocupación importante. Ya, pero no y por otro lado... No es como que alguien que tenga un sueldo de 1 millón podría postular el subsidio. Si cumple todas las otras características, ¿podría? Hasta 2,25 ingresos mínimos mensuales, que es del orden del 1.100.000 pesos aproximadamente. Ya, sí, podría. Ya. O sea, pero que tiene también, 1,5 millones no puede postular. Algo que también es importante, por el lado de las empresas de gran tamaño solamente pueden postular hasta 200 subsidios, y por lo tanto esto va a tener un foco en las empresas de mediano y menor tamaño. Ahora, porque yo sé que le abrí muchos paréntesis en la conversación, ministro, pero sepa perdonarme que... volvamos algunos pasos atrás. Yo le preguntaba dónde estaban las mayores dificultades. Usted me describió que esta es una, ¿no? O sea, que efectivamente se vive este fenómeno con las personas mayores de 55 años, lo que ocurre históricamente con las mujeres, con los jóvenes y lo que está pasando con los discapacitados, ya que hay una manera en que se va a intentar solucionar a propósito de la discusión que se va a dar en un ratito más para poder avanzar en el subsidio unificado. ¿Cuáles son las otras cosas que cree usted que están contribuyendo o haciendo difícil y mencionó también el crecimiento, ¿no? Que el crecimiento más cerca del 2 que del 3. ¿Qué otras cosas hacen difícil también poder avanzar en la creación de puestos de trabajo? Bueno, hay un segundo elemento que tiene que ver con las dificultades que hoy día están teniendo las mujeres para emplearse, que tiene que ver sobre todo con sus responsabilidades de cuidado. Hoy día más de 1 millón de mujeres ni siquiera sale a buscar trabajo, es decir, ni siquiera están las cifras de desocupación. O sea, no está en la estadística, porque en la estadística está el que trabaja y el que está buscando trabajo, pero el que ni siquiera también está buscando tenemos las trabajo. Estadísticas de los que no están ocupados, y hoy día tú tienes más de 1.100.000 mujeres que no sale a buscar un trabajo por responsabilidades de cuidado. ¿Esa está incorporada en la cifra de desempleo propiamente tal? Se llaman las personas inactivas. Históricamente. Ya, perfecto. Y que están... Pero si a uno le dicen el desempleo de 8,6%. No están consideradas estas personas. Eso es lo que apuntaba, que esas personas no están consideradas en ese 8,6%. O sea, uno podría decir es en realidad un poco más incluso. Es que son personas que no salen a buscar un trabajo remunerado por distintas razones. Pero nadie, creo que los poquitos que no salen a buscar trabajo remunerado porque ya tienen suficiente plata. Pueden estar estudiando, pueden estar pensionados. Y en este caso particular, ¿por qué te lo señalo? Porque nosotros hay un segundo proyecto que ya lleva varios años y varios gobiernos que han intentado avanzar, que es Sala Cuna para Chile, que lo que busca es ampliar el derecho a Sala Cuna para, uno, eliminar esta barrera que hay de 20 mujeres mínimo para ejercer el derecho, y además que es una barrera, por un lado, de contratación a mujeres, y es una barrera por el lado de salarios. A las mujeres se les sanciona salarialmente por el costo que implica la sala cuna, y también estamos avanzando en este proyecto, y te voy a dar un solo dato. Por cada punto adicional de mujeres que participan en el mercado laboral, la economía crece un 0,4%. Es decir, Sala Cuna para Chile no solamente es un proyecto que busca eliminar desigualdades entre hombres y mujeres, sino que si el país quiere crecer en el mercado laboral, a propósito de la pregunta que tú hacías, ya por el lado de la fuerza laboral masculina, la tasa de participación es alta. Y por lo tanto, en los próximos años, si Chile crece, la nueva fuerza de trabajo que se va a ir incorporando al mercado laboral son fundamentalmente mujeres. Pero para eso tenemos que ir, por un lado, eliminando estas dificultades que hoy día tienen, como son las responsabilidades de cuidado, o también lo que hemos ido construyendo en el Sistema Nacional de Cuidado. Ministro, oriénteme en esto, porque aquí es probablemente muy difícil comprenderlo para quien lo mira desde afuera, ¿no? Pero usted decía que han disminuido los trabajos informales. Hemos visto de manera importante. Ya, pero la duda que tengo, uno siempre va a agradecer que ahí tengamos formalidad en el trabajo, porque eso le da inevitablemente un mayor nivel de seguridad y certeza. Crecer. Obvio, a través del trabajo formal. O sea,
derechos laborales, una seguridad sociedad social, desarrollada, seguro de cesantía. una sociedad desarrollada funciona cuando los trabajos tienen un trabajo formal, digamos, con todo lo que implica que usted acaba de mencionar. Si la duda que tengo es ese 8 o más por ciento, dependiendo del trimestre, de personas que están sin ocupación, ¿por qué no tienen un trabajo informal? Porque, digo, ¿de qué viven? ¿Se entiende, no? Es una pregunta bien simple, pero bien compleja al mismo tiempo, porque uno dice, esas personas a lo mejor sí tienen un trabajo informal y no lo estamos viendo. A ver, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Por un lado, desde la pandemia en adelante y sobre todo desde ya del 2022 en adelante, el mercado laboral formal se recuperó y de hecho está por sobre los tamaños que tenía previo a la pandemia. Eso es una primera noticia. En segundo lugar, la tasa de desocupación efectivamente ha venido aumentando y esto es bien importante, por eso hay que verlo de forma más estructural, desde el año 2013. Uh-huh. La tasa de desocupación del año 2013 estaba más cerca de los 6 puntos y sistemáticamente ha ido aumentando hasta el día de hoy. Por lo tanto, este fenómeno incluso viene con anterioridad a la pandemia. Tiene que ver con las tasas de crecimiento, tiene que ver también con la baja tasa de productividad, que llevamos más de una década con la tasa de productividad estancada, algunas coyunturas internacionales, los procesos de automatización que están también ocurriendo y por lo tanto efectivamente lo que nosotros deberíamos seguir construyendo es medidas que apunten a, además de todas las medidas pro crecimiento, desarrollo económico, inversión, reducción de las tasas de los permisos, etcétera, varias de las políticas que se han impulsado en los últimos años, es entregar herramientas que faciliten la inserción de estos grupos cuando la economía empieza a crear nuevos puestos de trabajo. Y en ese contexto, evidentemente, lo que nos interesa es que esos trabajadores se incorporen a la formalidad. También hay ciertos elementos que hoy día también el trabajo formal tiene otra arista, que es la siguiente. En Chile existen cerca de 2,4 millones de informales. Un poquito más de la mitad son independientes. Uno se imagina siempre la informalidad, los toldos azules, las personas que están en la calle con algún emprendimiento, pero más de 750.000 personas que están en la informalidad son personas que trabajan en empresas formales. Entonces aquí tenemos un desafío mayor, que es que personas que van a una empresa, cumplen con horario, tienen jornada, pueden no tener contrato o no se están pagando las cotizaciones. Y ahí tenemos dos desafíos. Por un lado, fiscalización, para ir reduciendo el incumplimiento laboral, y por otro, estos estímulos como los subsidios que van a contribuir no solamente a contratar a nuevas personas, sino también a formalizar nuevas personas. Ahora, ministro, se generó en estas semanas un debate a propósito del informe de política monetaria del Banco Central, el IPOM, que planteaba en su último IPOM que las, digamos, iniciativas en política o laborales habían tenido un impacto negativo en el empleo. Sabemos que se generó una discusión porque el presidente dijo que tenía una discrepancia. Dijo acotado. Que, claro. Yo voy a ir a eso, ya voy a ir al tema técnico. Decía solamente para complementar que el presidente dijo que era un tema totalmente debatible. Dijeron, no, pues no se debate un informe, en fin. El Banco Central, si uno lee bien el IPOM, primero destaca las políticas laborales, o sea, no las está cuestionando, solo hace una descripción que dice que tiene un efecto acotado. ¿Usted tiene una discrepancia con el Banco Central? Tuvimos una larga discusión hace algunas semanas. Yo diría dos cosas. La primera es que las reformas laborales en materia de salarios, en materia de pensiones y en materia de jornada eran demandas históricamente no resueltas por nuestro país. A nuestro juicio eso estaba generando problemas de cohesión, problemas de malestar, dificultades para también ir construyendo un país más inclusivo, más integrado y por lo tanto como política pública era una política necesaria y creo que posponer sistemáticamente estas reformas, como ocurrió en el caso de las pensiones, muchas veces nos lleva después a situaciones complejas como país. Entonces, en ese sentido, como política pública, y que fue lo que planteó el presidente, eran políticas muy necesarias y el hecho de que hayan sido respaldadas transversalmente por todo el espectro político da cuenta de la necesidad de haber avanzado en aquello. Ya, por eso digo que el Banco Central no sale a cuestionarla. De hecho, uno lo lee como, ni siquiera entre líneas, tiene una mirada positiva respecto de la necesidad de haber avanzado también en estos temas. Pero aún así, ¿usted considera que pueden haber tenido algún efecto? Yo no lo voy a hacer pelear con el Banco Central, porque ni por lejos está mi idea, pero quiero saber si uno podría considerar que efectivamente tiene un impacto. Yo creo que en todas estas reformas hay que tener una preocupación por el impacto en los mercados laborales. Nosotros las medidas que incorporamos para que esto efectivamente tuviera efectos, minimizar los efectos en el mercado laboral, tenían que ver con la gradualidad. Hay que recordar
40 horas tiene una gradualidad de 5 años, la reforma de pensiones una gradualidad de 9 años y ingreso mínimo tenía un subsidio a las pymes. ¿Cuánto agrega en términos de la gradualidad a las 40 horas el próximo año, 2026? Vamos a bajar de 44 a 42. 42. Aunque hay que señalar que muchas empresas, si tú observas los datos, ya están avanzando a 40 horas de manera mucho más rápida de lo que el plazo legal establece. Ya. Por lo tanto, lo que yo diría es que esta es una preocupación permanente. Nosotros monitoreamos regularmente los efectos de las reformas y nosotros esperaríamos que ya cuando las reformas estén completamente implementadas se pueda hacer una evaluación. A nosotros nos parece positivo que las reformas se evalúen en materia de impacto laboral, pero nos pareció que todavía era muy temprano para advertir cuáles van a ser los efectos agregados en el mercado. Lo que sí te puedo decir es que esta fue una preocupación desde el inicio del diseño de las reformas y lo que señalaban todos los informes, toda la experiencia comparada y lo que nos plantearon los propios actores del mundo empresarial, economistas, es que la gradualidad era muy relevante para que efectivamente estos efectos en el mercado laboral fueran muy acotados, entendiendo que los beneficios que tienen evidentemente estas reformas son ampliamente positivos para el país. Ahora, en términos de la discusión sobre la ley de presupuesto, ¿cómo inserta las políticas laborales en la madre de todas las batallas que probablemente vamos a tener a partir de hoy día? Porque no va a ser una discusión simple, va a ser una discusión compleja la de la ley de presupuesto. ¿Cómo inserta su gestión en ese contexto? Mira, por un lado, nosotros particularmente en la partida presupuestaria de trabajo estamos asegurando los recursos para que se pueda llevar de buena manera la reforma de pensiones, la PGU, que es algo importante que quedara financiado. Hay que recordar que ya el próximo año, este año ya, en abril de este año, o sea, en septiembre de este año se pagaron a cerca de 400.000 personas el aumento de la PGU a 250.000 de los mayores de 82 años. El próximo año se incorporan los mayores de 75 años, por lo tanto viene un aumento nuevo y por lo tanto eso tiene que estar presupuestado en el presupuesto 2026, que es un aporte considerable en materia de recursos. Y por otro también, como te decía, garantizar, esperamos que se apruebe este proyecto de subsidio unificado al empleo para que efectivamente el próximo año también la herramienta de empleabilidad esté considerada y el próximo gobierno, como te decía, tenga esta herramienta para justamente poder enfrentar de mejor manera las políticas de empleo. Además de una serie de medidas que van por otro componente que quizás es menos discutido, que es cómo hemos ido preparando todas las herramientas de capacitación y de certificación del Ministerio del Trabajo, CENSE, Chile Varola y otras, para enfrentar la transformación tecnológica y digital que está viviendo el mercado laboral. Ustedes de los que se ha formado la convicción de que detrás de, tal cual como el presidente Gabriel Boric lo dijo por lo demás anoche en la cadena de televisión, existe la posibilidad de que un candidato como José Antonio Kast, cuando plantea reducir en 6.000 millones de dólares el gasto público, pueda esto afectar la PGU? ¿Usted cree que eso podría ocurrir en un gobierno de Kast? Nuestra preocupación, entendiendo que la reforma de pensiones es una reforma gradual que incorpora una serie de mecanismos que van a ir permitiendo financiar una serie de beneficios tanto de la PGU como de los beneficios por años cotizados, por expectativa de vida, de reducir las brechas entre pensiones de hombres y mujeres. Efectivamente, cuando tú señalas que vas a hacer modificaciones en los mecanismos de financiamiento por montos que para efectos de la reforma de pensiones son muy considerables, y cuando tú ves que, por ejemplo, cuando revisas los programas mal evaluados de gobierno, como por ejemplo lo hicimos con el subsidio unificado al empleo, que era un programa mal evaluado que estamos modificando, efectivamente, y no dices además cuál es el mecanismo alternativo para poder financiar esos beneficios, incorporas una incertidumbre importante a una reforma como la de pensiones. ¿Pero cree que podría llegar a verse afectado? Los que van a tener que explicar efectivamente cómo van a través de mecanismos alternativos de financiamiento, cómo van a sostener los beneficios que la reforma de pensiones establece, son los que están proponiendo esos cambios. Pero en la medida que tú incorporas, o sea, señalas que efectivamente vas a hacer una modificación a los mecanismos de financiamiento y no logras explicar de buena manera, y esto lo han dicho, yo diría, actores de todo el espectro político, cómo lo vas a reemplazar. No, claro, no está dividido efectivamente tú generas un nivel de incertidumbre alto, no en la política pública, en los pensionados que ya incorporaron que desde enero del próximo año van a recibir los beneficios, y por lo tanto creo que ahí son ellos los que van a tener que explicar bien si es que algún mecanismo alternativo, que además tiene que ir al Congreso,
va a poder efectivamente mantener los beneficios que acordamos transversalmente todos los actores que concurrimos al acuerdo de pensiones. Ministro Giorgio Bocardo, por último, déjeme preguntarle, usted tomó, lo voy a decir así, como la posta, ¿no? A veces el fierro caliente en algunas discusiones después de la ministra del Trabajo, hoy candidata presidencial, Janet Jara. O sea, usted está desde el comienzo del gobierno, pero ahora ocupando el cargo de ministro. ¿Se le hizo corto? ¿Le hubiese gustado más? Las reformas que nos propusimos laborales efectivamente eran reformas ambiciosas, necesarias, que abordan distintos ámbitos de la política laboral, social, y efectivamente muchas de estas reformas, como ahora estamos tramitando sala cuna y subsidios, que esperamos que se aprueben en esta gestión, y otras, a veces uno le gustaría tener un poquito más de tiempo para poder llevar adelante estas reformas, no estar tan cruzado muchas veces con tantas coyunturas electorales, que durante este gobierno hubieron muchas coyunturas electorales. Pero sí, efectivamente para el programa de reformas laborales que hemos diseñado y que programáticamente como coalición tenemos, probablemente nos va a faltar más de un gobierno para seguir avanzando en estas materias. ¿Cuánto habría sido un tiempo prudente? En lo personal quizás un año más hubiera sido importante para poder seguir avanzando en este programa, pero esto hay que verlo con perspectiva de mediano plazo y probablemente vamos a requerir de más gobiernos para ir avanzando en trabajo decente, seguridad social, que ha sido la tónica de este gobierno. Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social, muchísimas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros a Infinita. Muchas gracias a ti. Gracias, ministro.